Saludos a todos los oyentes de este canal de Radio Solidaria. Saludos a todos los oyentes que cada día nos sintonizáis a través de la programación de Radio Solidaria. Recordar a toda la audiencia que Radio Solidaria es una radio cristiana. Estás tú escuchando secciones, reflexiones, mensajes que compartimos de lunes a viernes, incluidos los fines de semana, en el Magazine de Amigos. Es un magazine de 6 horas, lo presento un servidor, José Mederos, pero no estoy solo porque están conmigo varios invitados. Algunos de estos mensajes los compartimos en este canal, hay otros mensajes que directamente los publicamos en iVoox, en Spotify o en la página web de Radio Solidaria. Algunos contenidos los publica nuestra vecina y querida Solidaria TV, que es el canal de televisión que tenemos aquí en España. Y en este día yo quiero presentar una reflexión que tiene que ver con profecías bíblicas. Porque estamos en los tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos. Si quieres unirte, por cierto, a nuestro canal de amigos de Telegram, puedes hacerlo. Es un grupo abierto, amigos de Radio Solidaria. Somos una familia. Puedes dejar tus motivos de oración, reflexiones, versículos. Eres parte de la familia. Únete al canal de amigos de Radio Solidaria. En la descripción de esta pequeña reflexión de este vídeo podrás encontrar el enlace. Es una pregunta muy común y la vas a escuchar siempre en los incrédulos, siempre en los necios, en los ateos. Incluso es una pregunta que puedes escuchar en el pueblo cristiano. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y te menciono esto como palabra profética porque la palabra de Dios habla de que vienen tiempos peligrosos donde el sufrimiento de muchas personas se va a incrementar. El sufrimiento que va a vivir nuestra sociedad va a ser tan elevado que muchos negarán a Dios. El diablo meterá esa semilla de incredulidad y muchos, sobre todo cristianos, discípulos de Cristo, apostatarán de la fe. Ya en tiempos de Jesús, muchos de sus discípulos le dieron la espalda. Juan capítulo 6, versículo 66. No es casualidad que el número de la bestia, del anticristo, oponerse a las cosas de Dios, diga esto. Muchos de los discípulos en ese momento, al escuchar las palabras de Jesús, le dejaron. Le dieron la espalda. El mundo está lleno de sufrimiento, de todo tipo. Millones de personas conocen poco más que eso. No obstante, Dios lo permite. ¿Por qué Él no ha detenido el terrible sufrimiento que ahora mismo está afligiendo a los civiles de esa franja de Gaza? ¿Por qué el Señor no ha detenido el terrible sufrimiento que están viviendo ahora mismo los israelíes con los ataques terroristas de Hamás? ¿Hay alguna razón por la que Dios no interviene? ¿Por qué Dios permite la hambruna en muchos países, en muchos continentes? ¿Por qué Dios permite la enfermedad, verdad? ¿Tiene el sufrimiento un propósito escondido? ¿Un propósito que podamos entender tú y yo? Son preguntas que seguramente tú te has formulado en tu mente. Son preguntas que a lo mejor has escuchado a través de medios de comunicación. Mira qué estadística. Cada día 25.000 personas mueren de hambre. Y esto luego va de semana en semana. Imagínate a los meses, imagínate al año. Si 25.000 personas mueren de hambre al día, haz los cálculos. Tal sufrimiento no está limitado al dolor físico, sino que también involucra angustia psicológica, mental, de padres que a menudo ven a sus hijos morir en sus brazos. ¿Por qué Dios no detiene esto, verdad? ¿Has escuchado alguna vez esta pregunta? Aún más personas mueren cada día por motivo de alguna enfermedad. Y la palabra enfermedad significa una alteración de la salud en la vida de las personas. Mientras estás escuchando seguramente esta reflexión, hoy yo te la presento, pero a lo mejor tú la puedes escuchar en otro momento.
¿Cuántas personas han fallecido? Traumas, dolores, sufrimientos causados por condiciones abrumadoras, infecciones, enfermedades de todo tipo, ahora mismo están ocurriendo alrededor de todo el mundo. Solo en África, millones de niños quedan huérfanos cada año por causa del SIDA. Damos gracias a Dios por la labor que está haciendo la ONG Remar, y hay muchas ONGs. El tema es que muchas ONGs no son cristianas. Y es una pena porque ahí es donde se ve el amor de Dios. Y no digo que esas otras ONGs que no son cristianas no demuestren amor, pero hay una diferencia. Porque cuando hay una ONG cristiana o hay una iglesia que ayuda a personas necesitadas, no solo les vas a ayudar psicológicamente, no solo les vas a dar vestido, les vas a dar comida, es que le vas a dar el alimento espiritual. Y eso es lo importante. Sí, sacia sus necesidades físicas naturales, ¿y luego qué? Lo exterior está hecho, pero el interior, ¿cómo está? Muchos se preguntan por qué Dios no detiene la enfermedad. Y por eso muchas personas no creen. Si Dios existiera, no permitiría que la enfermedad llegara a los niños, a los inocentes. ¿Por qué Dios no está interviniendo? Considera la pobreza, esa pobreza que afecta a la tercera parte de todos los seres humanos en el planeta. La falta de las necesidades básicas más importantes, agua, higiene, ropa, una casa, alimentos. Eso provoca un sentimiento de desolación, ¿verdad? Provocan un sufrimiento indescriptible. Más de 2 millones de personas viven en la pobreza, seguramente en un país. Aquí en España, el paro incrementado. Miles de personas acudiendo a iglesias a pedir alimentos. Estas condiciones están empeorando en lugar de mejorar. Y más si luego en nuestros países, en nuestra sociedad, transmitimos valores que van en contra de la familia. Dios envía juicio. Y puede enviar juicio a través de hambruna, a través de enfermedad, a través de guerras, a través de conflicto. ¿Por qué Dios permite que esto continúe? La guerra ahora arrasa gran parte del mundo, lo estamos viendo. Rusia, Ucrania, Israel, grupo terrorista de Hamás, grupo terrorista de Hezbollah. Hay naciones sufriendo casi la total destrucción de sus economías, de sus propiedades, de los hogares, de los negocios, incluyendo el daño o la muerte de una gran parte de su población civil. Y los gobiernos incitando a la violencia. La inflación en la mayoría de los países en América Latina disparado totalmente. Y la gente, como borregos, votando siempre a partidos que se quedan el dinero y que no hacen nada por el pueblo. ¿Qué pasa con esto? Que vienen los conflictos, vienen las manifestaciones. La policía tiene que cargar contra esos manifestantes. Y siempre, esto es lo curioso, siempre en manifestaciones verás a un grupo reducido. Aquí en España lo estamos viendo, todos los españoles manifestándose en la sede de Ferraz del Partido Socialista, una manifestación sana, y de repente, a cierta hora de esa manifestación aparece un grupo de vándalos, encapuchados, tapados. Yo siempre digo, el que va tapado con una máscara, con una sudadera, con un gorro, con una braga que te tapa la boca, te tapa la nariz, solo se te ven los ojos, algo esconde. Algo trama. Cuando tú estés en una manifestación y veas un grupo de personas encapuchados, que no les puedes ver su expresión facial, solo ves los ojos, algo trama. Y aquí en España lo estamos viviendo hoy en día. Grupos que aparecen de repente en una manifestación pacífica, un pueblo protestando porque España, o mejor dicho, un gobierno socialista está pactando con un grupo parlamentario que quiere dividir el país, que busca la independencia, que hizo actos de terrorismo en ciertas fechas. Y un grupo de personas no va a tolerar, no va a apoyar ese tipo de democracia.
y protesta y de repente vienen grupos de personas encapuchados, haciéndose pasar por militantes, ¿verdad? Y empiezan a incitar a la policía, empiezan a lanzar objetos y luego, por supuesto, la policía. La policía que recibe órdenes de golpear. Hemos visto imágenes aquí en España de cómo la policía tiró gases lacrimógenos en una manifestación donde había niños, donde había personas mayores, donde había familias. ¿Tú ves eso normal? Y uno se pregunta por qué Dios permite esto, por qué Dios permite las guerras, por qué Dios permite que haya gobernantes, haya reyes, que lo que hacen es empobrecer más a un país, a una nación. No te asustes, no te asombres, esto ya se vivía en el Antiguo Testamento. Reyes conforme a su voluntad. Israel pidió un rey conforme a su voluntad. Como Israel vio que otras naciones tenían sus propios reyes, dijeron: Señor, queremos un rey, danos un rey. Ah, vale, ¿queréis un rey? Un rey conforme a nosotros, no conforme a los principios de Dios. Y el Señor lo envió, ¿vale? Ahí lo tenéis. En el Antiguo Testamento podrás ver a reyes que hicieron lo malo ante Dios. Incitaron al pueblo a pecar. Tenemos el rey Acab y su esposa Jezabel. Tenemos a otro sinfín de reinados, de reyes, que sometían al pueblo a esclavitud, que se aprovechaban del pueblo. Hoy en día esto lo estamos viendo. En Venezuela, lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viviendo aquí en España, se está viviendo en Estados Unidos. Reyes conforme, no a la voluntad de Dios, conforme al corazón del pueblo. Hemos sido nosotros los que hemos votado por reyes que no están alineados a la voluntad de Dios. Gobernantes que no están alineados a la voluntad de Dios. Tristemente no todos, porque a lo mejor tú no has votado por una persona así, pero a lo mejor un familiar sí. O algún miembro de tu iglesia también, que esto es lo más triste de todo. Evangélicos votando por partidos que van a favor del aborto, a favor de la ideología de género. Piden en las iglesias: hay que orar por los niños, sí, pero estás votando a un partido que está abortando, que aborta, que mata a miles de niños al año. Aquí en España esto es una realidad. Y luego pedimos: Señor, ¿dónde estás, Señor? Trae avivamiento a España. Sí, pero luego estás votando a partidos que van en contra de lo que Dios establece. ¿Por qué Dios permite? La guerra ahora arrasa gran parte del mundo, con naciones sufriendo, hogares, negocios, muerte, daño, una parte de la población civil sufriendo. ¿Por qué Dios no acaba con la guerra? Terremotos, incendios, inundaciones, volcanes, tornados, huracanes, tormentas de nieve, tormentas violentas, sequías. Mira lo que ha sucedido ahora mismo en Acapulco, bueno, hace unos días atrás. Pestes, plagas. En Francia ha habido una plaga ahora de chinches. Eso también contribuye a la miseria humana. ¿Y por qué Dios no controla mejor el clima y la naturaleza? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la guerra, el terrorismo, la violencia? Preguntas que a lo mejor tú te haces. La respuesta es muy sencilla. Tú y yo hemos decidido vivir sin Dios. Le hemos apartado de nuestra sociedad. España ha decidido vivir sin Dios. Y ahora estamos recibiendo lo que merecemos. Esa es la realidad. ¿Por qué el hombre sufre enfermedades y hambre? ¿Por qué debe la humanidad sufrir pobreza o miseria a raíz de los desastres naturales? ¿Por qué pasan estas cosas casi todos los días en el planeta? ¿Por qué no interviene Dios para terminar con ellas? Si Dios está llevando a cabo un propósito a través de todo esto, ¿cuál es? ¿Hay una razón por el que estemos todos los días en aflicción? ¿Acaso el Dios de la Biblia no es descrito como misericordioso? ¿Dónde está el Dios de amor, verdad? Preguntas que a lo mejor tú te haces. Señor, ¿dónde estás ahora que te necesito? Mi familia, mi padre, mi madre están enfermos. ¿Dónde estás?
¿No habla la Biblia, la palabra de Dios, de su bondad, de su compasión por toda la humanidad? Si Dios es todopoderoso y es un Dios de amor, ¿por qué Él no detiene el terrible sufrimiento humano que miles de millones de personas están soportando ahora? Tú y yo no podemos explicar el sufrimiento o el propósito de Dios en medio de todas estas cosas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el pecado nos separa de Dios. Y esa es la clave de todo. El pecado. El pecado. Nuestra sociedad ha decidido. Merecemos el juicio de Dios. La humanidad únicamente se ocupa de los malos efectos que envuelven al mundo de hoy. El mundo no entiende y no puede explicar las causas, el verdadero significado y propósito detrás de las aflicciones y los males del mundo. Hay una causa para el sufrimiento humano y la Biblia lo revela de manera tan clara que hasta un niño puede entenderlo. El verdadero Dios de la Biblia posee un entendimiento infinito, un carácter perfecto. Y tú y yo debemos desarrollar ese mismo carácter impecable. El Espíritu Santo nos tiene que revelar el plan de Dios cada día. El Espíritu Santo define el carácter de Dios. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, del griego que significa longanimidad, sufrir prolongadamente, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios describe su espíritu, su naturaleza divina. Muchos pueden entender que Dios es amor. Muchos también pueden reconocer que Dios experimenta gozo y felicidad. Muchos a lo mejor están diciendo ahora, pero si Dios es amor, ¿por qué yo no tengo amor? ¿Y por qué estoy pasando por este momento? Es una reflexión para detenerse y pensar. Cuando tú ves a tus hijos enfermos o que se han dado un golpe, lastimados, ¿cómo te sientes? ¿No te duele? ¿No sufre su propia angustia por el dolor de ellos? Por supuesto que sí. Dios no es diferente. Él es un padre con hijos. Y cuando sus hijos le desobedecen y se lastiman ellos mismos en el proceso, esto lo lastima. Él siente dolor. La mayoría de la gente no tiene idea de cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y muchos asumen que la vida probablemente se trata de llegar al cielo, pero no tienen más entendimiento que esto. De hecho, la salvación no tiene nada que ver con ir al cielo. Para descubrir el propósito de Dios en cualquier asunto, debemos ir a la fuente, debemos ir al manual de instrucciones de Dios. La palabra de Dios revela las respuestas a esas grandes preguntas de la vida. Sin duda, la razón del sufrimiento humano, todo lo que vive hoy nuestra sociedad es por causa del pecado. Por desobediencia a Dios, por alejar a Dios de nuestras vidas. El sufrimiento que vive hoy nuestra sociedad no es un accidente. En realidad es una de las herramientas dentro del plan de Dios para hacer hijos que hayan desarrollado su carácter dentro de ellos mismos. El propósito para la vida de cada ser humano es desarrollar el carácter de Cristo. Dios incluye el sufrimiento como parte de su carácter. Salomón, inspirado por Dios, dijo lo siguiente, Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Se entiende este versículo? Dios hizo esto. Dios diseñó la vida
para que enfrentemos la adversidad y seamos forzados a considerar ese sufrimiento, las circunstancias que estamos experimentando. Por supuesto que la aflicción, la prueba, la adversidad no es divertida. Es difícil, es dolorosa, es complicada, es traumática. Sin embargo, Dios dijo que Él diseñó la existencia humana para que incluyera la adversidad. Porque en medio de esa adversidad yo me puedo fortalecer en Dios. ¿Por qué sufrió Cristo? El mundo le da mucha atención al sufrimiento de Cristo, pero ¿cuántos conocen lo que la Biblia dice acerca de la razón por la cual Cristo sufrió? Y la respuesta se encuentra en el libro de Hebreos. Y ese versículo, ese pasaje tiene una relación directa contigo y conmigo. Y aunque Cristo, mira lo que dice, Hebreos capítulo 5, verso 8, y aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo nunca pecó. De otra manera, no tendríamos Salvador. Él fue irreprensible, sin mancha, sin pecado. Sin embargo, este versículo, este pasaje revela que incluso Cristo, a pesar de ser perfecto, aprendió del sufrimiento que padeció. Por ejemplo, el dolor físico de suficiente intensidad detiene a las personas en seco, ¿verdad? Eso provoca que comiencen a buscar la causa del dolor. Ya sea por la incomodidad, puede ser un ataque al corazón, un dolor de cabeza, la inflamación de la artritis. La gente quiere saber por qué le duele el cuerpo. También en Hebreos, Pablo comenzó a relacionar el sufrimiento directamente con el proceso del propósito de Dios de hacer hijos que reflejen su carácter. Porque convenía a aquel, es decir, a Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Qué versículo!, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo lo perfeccionó, haciéndolo completo. Eso es lo que dice. Y Hebreos capítulo 5, verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor de la eterna salvación, porque estaba dispuesto a soportar y a aprender del proceso del sufrimiento. El proceso de salvación del sufrimiento implica obedecer a Cristo. Tú y yo, como seguidores de Cristo, no solo creemos en Cristo. Tú y yo le tenemos que imitar. Cristo nos moldea cada día. Seguro que a ti y a mí no nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero para aquellos a quienes Dios llama, es solo a través del sufrimiento que podemos aprender lo que Dios requiere para alcanzar la salvación. Palabra fiel es esta, escribió Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Así que podemos decir que el sufrimiento es esencial para el proceso de construcción de nuestro carácter. Yo recuerdo hace unos años atrás una palabra que siempre me marcó y se compartió en una iglesia Cuerpo de Cristo. De hecho, ayer estuvimos escuchando a las 8 de la tarde, aquí en Radio Solidario, un mensaje que el pastor de la iglesia Cuerpo de Cristo, Javier Jiménez, nos estaba compartiendo. Y hace años habló sobre el carácter. Y me acuerdo perfectamente de esa palabra, porque decía que el carácter se forja por medio del ambiente donde estás. En el ambiente donde tú estás es donde se forja tu carácter. Es decir, que si estoy en un ambiente donde no se habla de Dios, donde se habla mal, donde hay violencia, pues mi carácter se va a hacer a ese ambiente. Si estoy en un ambiente donde se habla de amor, de paz, de tranquilidad, mi carácter se va a hacer a ese ambiente también. El sufrimiento es esencial para el proceso de construcción de tu carácter, mi carácter. Y ya que es un proceso, el tiempo y la experiencia están metidos también, están, ¿cómo decirlo?, involucrados. La adversidad y el sufrimiento fueron un patrón en la vida de David. David entendió completamente el propósito de lo que tuvo que soportar.
Antes que fuera yo humillado, es decir, haber sufrido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. David sabía exactamente lo que el sufrimiento estaba destinado a producir. ¿Y qué pasó? Que lo trajo de vuelta al camino. El Señor nos puede atraer por amor o por sufrimiento, o por el dolor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, decía el salmista. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El sufrimiento no fue algo que hiciera sentir bien a David, pero él sabía que era bueno. Y hoy en día, y tú lo puedes ver en televisión, en cada nación, y estas son palabras proféticas, la humanidad está sufriendo, pero al final será para su bien. 6.000 años de sufrimiento le enseñarán a toda la humanidad la crucial lección de que no puede ignorar a Dios y aún así ser feliz. El salmista entendió este principio. Muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Pero de todas ellas le librará el Eterno. ¿Cuántos conocen este versículo? ¿Cuántos realmente lo creen o creen en la promesa que lo acompaña? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, versículos 19 y 20. Muchos conocen a Job, pero la mayoría sabe muy poco de las lecciones importantes que podemos aprender de su vida. El sufrimiento. Hoy en día lo padece nuestra sociedad. Hoy en día lo padeces tú, lo padezco yo. Por eso a esta pregunta de dónde está Dios en medio de todo este caos, si Dios existe o existiera, ¿por qué hay guerra, verdad? ¿Por qué no hace justicia? ¿Es Dios la fuente de maldad? Como dicen los ateos, como dicen los que tienen ideologías diabólicas, que Dios es la fuente de maldad. Muchos se preguntan por qué Dios no detiene el sufrimiento. Hay otros que preguntan, ¿puede el mal venir directamente de Dios? Y Dios nos responde tajantemente, yo soy el Eterno, y ninguno más hay que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, el mal. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. Isaías capítulo 45, versículos 5 y 7. ¿Qué versículo, verdad? El mal puede venir de Dios. Aunque siempre dentro del propósito general de Dios, Satanás es a menudo el vehículo para traerlo. Dios permite que pasemos por pruebas. Fue Dios quien permitió que Satanás tocara el cuerpo de Job. Fue Dios el que dio permiso a Satanás para que Job perdiera todo, para que Job tuviera una sarna en todo su cuerpo. Dios permitió que Job perdiera a un montón de sus hijos. Dios permitió que Job perdiera todo. No puedo decir más, no puedo enfatizar lo suficiente como todos los siervos de Dios, que seguramente muchos han vivido o viven ese sufrimiento. Pablo vivió lo que él enseñó. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 18 y 19. Nada que soportemos en esta vida se compara con la vida inmortal que vamos a tener en el reino de Dios, reservada para aquellos que le sirven. El sufrimiento puede ser difícil por el momento, para este tiempo en el que estamos, y Dios lo entiende y sabe exactamente cuándo cesarlo.
Dios ha prometido nunca permitir que usted sea probado más allá de lo que pueda soportar. Y Job sabía que la sabiduría de Dios estaba trabajando en todo lo que le sucedía. Y luego de reconocer el poder soberano de Dios sobre su vida, fue bendecido muchísimo más de lo que tenía antes de su prueba. Fue cuando Job oró por sus amigos que Dios le quitó la aflicción. Y la fe en Dios da frutos al final. Salomón habló de esto, Eclesiastés capítulo 7, verso 14, días del bien con días de adversidad. Dicho de otra manera, cualquier condición que usted experimente será seguida por la condición opuesta. Si está disfrutando de buenos tiempos, estarán por venir tiempos difíciles. Si estás disfrutando ahora de tiempos difíciles, pronto vendrán los buenos tiempos. Y David, el padre de Salomón, sabía que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, verso 5. Esta es una promesa de Dios. Si tú y yo nos sometemos a Dios, este principio será cumplido en nuestras vidas ahora y eternamente. Y así se responde a estas preguntas que hoy en día están rondando en la cabeza de muchas personas. ¿Por qué Dios no interviene en la guerra entre Israel y Hamás? ¿Por qué Dios no hace justicia a esos inocentes que han muerto? A esos civiles que han muerto en esa franja de Gaza por culpa de los bombardeos de Israel, por culpa de un grupo terrorista que al final es el culpable de que Israel se tenga que defender y tenga que atacar, incluyendo matando a civiles. Sabemos que la causa de todo es el pecado, que Satanás está detrás de todo. Pero hay muchas personas que siguen culpando a Dios. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios permite que esto continúe? ¿Por qué Dios no acaba con la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no controla el clima? Aquí tenemos a la Greta zumbada esta, que hace poquito estaba haciendo unas manifestaciones sobre el ecologismo, sobre las guerras, ¿verdad? Preguntas, ¿por qué Dios no controla mejor el clima, la naturaleza? ¿Por qué? ¿Acaso el Dios de la Biblia no es misericordioso, no es amor? Pues te hemos respondido a las preguntas. Pero la causa de todo es el pecado. El pecado nos separa de nuestro Creador. Y luego tú y yo tenemos libre albedrío de escoger lo que queremos para nuestras vidas. El Señor no te va a obligar a que le sirvas, a que le sigas. Él es un caballero. Él te ha dado libre albedrío para que tú escojas, para que tú elijas. Pero luego llegan las consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. El que se excede con el alcohol, llegará un momento en que tendrá problemas en el hígado. El que se excede con el tabaco, llegará un momento donde tendrá cáncer de pulmón. El que se excede con ciertos vicios, luego llegarán las consecuencias. Libre albedrío. Tú y yo hemos escogido. Y si hoy nuestra tierra sufre y está en guerra y en hambre y con enfermedad, es porque hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Él es la vida. Él es amor, pero hemos decidido vivir sin Él. Esta es la realidad. Y esto es lo que los medios no te cuentan hoy. Porque los medios han decidido vivir alejados de Dios. ¿Y tú qué harás? Tú que estás escuchando esta reflexión. ¿Vas a vivir apartado de Dios? ¿Te vas a alejar más de Él? ¿O te vas a poner a cuentas con Él y le vas a pedir perdón? Tú decides.